Está en la vía telefónica el doctor Jorge Moreno Collado, exdiputado federal, ha sido director del Instituto de Estudios Parlamentarios en San Lázaro, eh, muchos cargos en el Ejecutivo, en el Poder Ejecutivo, y consejero, ex consejero de la Judicatura, de la Judicatura Federal, y un muy destacado académico de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Enrique? Mucho gusto A ver, saludarte. ¿me escucha, doctor? Yo no Sí, le escucho al doctor. A ver, ¿ahí me escucha, a doctor? ver, yo te escucho. Ah, perfecto, ya lo escucho muy bien. ¿Cómo le va, don Jorge? Bien, bien, muchas gracias. Aquí a tus órdenes, Enrique. Gracias, don Jorge. A ver, ¿y usted encuentra la renuncia por situación grave? Bueno, no sé cómo diga el texto, pero en todo caso dice grave, por Sí, circunstancia grave o por motivo grave. ¿Usted encontró alguna en la renuncia del ministro Saldívar? bueno, no se advierte ninguna renuncia. Habla de una imposibilidad que es circunstancial. No se ve la gravedad de esa renuncia. Eh, el artículo 94 de la Constitución precisamente dice que, perdón, el 98, dice que las renuncias solo proceden los ministros de la Suprema Corte de Justicia por causas graves y que serán sometidas al Ejecutivo y si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado. No aclara ese precepto quién califica la gravedad, si el presidente o el Senado de la República. O, para poder una interpretación adecuada, habría que ver a la Constitución en su conjunto. Y cuando se trata de la renuncia del presidente de la República, la Constitución señala que solo puede renunciar por causas graves que debe calificar el Congreso. Por lo tanto, a quien le toca calificar la gravedad de la renuncia es al Senado de la República. En este momento el presidente aceptó, pero quien califica la gravedad es el Senado para aprobarla. Esa es la interpretación que a mi juicio debe dársele a la renuncia del ministro de acuerdo con el artículo 98 de la Constitución. De Doctor, tal manera que, bueno, pues ese sería el caso. Habría que esperar a que se haga, a que llegue al Senado, que el Senado sesione para esto y que se tome la votación correspondiente, que debe hoy, de ser una votación calificada, ¿sí? doctor, bueno, eso por el lado, digamos, de jure, ¿no? El tema jurídico. Ahora, de facto, déjeme preguntarle, a usted como político, que lo ha sido, que lo es, independientemente de su trabajo como académico de la UNAM, este tema de renunciar y aparecer a la media hora en una foto con quien pues va a ser una candidata a la presidencia de la República por el partido gobernante, ¿le parece a usted, digamos, correcto? Bueno, en materia política se puede calificar los actos como oportunos o inoportunos, o como sensatos, y por lo tanto, a mi juicio, ha sido una insensatez el aparecer públicamente al lado de un personaje como es Claudia Sheinbaum, que aspira a la presidencia de la República y en donde se compromete a vincularse políticamente con ella. Lo cual quiere decir, entre otras cosas, que no existe la causa grave para poder seguir desempeñando el cargo. Te voy a decir algo, ¿quién está vinculado con la ley? Perdón porque insista yo en esto. La ley orgánica del Congreso dice que los ministros duran en su cargo 15 años. Y además que la
abogado o la renuncia debe proceder cuando estén impedidos de física o mentalmente. De tal manera que la verdad, aunque no dicen en qué consiste la institución, sí lo precisa la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues Así no, lo que sí seguramente no sí, dice es cuando le sale una chamba más atractiva, ¿no? En este minuto que me queda, doctor, ¿qué sigue? ¿Esperar a que el presidente mande una terna? sí, pero déjame precisar que todavía lo de la ley orgánica de Poder. Dice el artículo 8, las y los ministros durarán 15 años en su cargo, salvo que sobrevenga incapacidad física o mental permanente. De tal manera que no, la duración es obligatoriamente por 15 años y que un retiro debe de estar considerado como un retiro provocado por la causa grave que ya el artículo 8 de esta ley orgánica del Poder Judicial precisa como incapacidad física o mental permanente. Esa es mi interpretación, no puede ser una interpretación diferente, hay una norma precisa a este respecto. Pero en fin, escucho tu siguiente pregunta. Yo le decía, doctor, bueno, no sé si me permitiría, doctor, ir a un corte y regreso con una pregunta más que quiero hacerle, ¿me permite? De acuerdo, con mucho Muy bien, gusto. vamos a un corte. Bueno, ya estamos de nueva cuenta y me había quedado una pregunta pendiente al doctor Jorge Moreno Collado, que es un muy destacado constitucionalista. Doctor, gracias por aguantarnos este corte y le preguntaría, por último, hay una circunstancia muy complicada, se adivina pues, ¿no? Entre pues el poder, bueno, yo diría ya de pronto buena parte legislativo, ¿no? Pero lo que es muy claro entre el poder judicial y el poder judicial y el poder ejecutivo. Yo le pregunto a usted, solamente como maestro de derecho, como conocedor de la norma, ¿a dónde puede llevar una diferencia, pues que de pronto se convierte en una diferencia muy farragosa, doctor? Pero esto realmente genera un conflicto constitucional, sin duda alguna. Desde el punto de vista, el tema se vuelve un asunto de lucha por el poder y que puede encerrar algunas otras, algunos otros propósitos. Probablemente pudiera ser vinculara, como se rumora, con el hecho de que se cambiara el sistema para designar a los ministros y que de esta forma se preparara un modo de que el ministro Saldívar volviera, cuando no hay reelección ahorita, que volviera por vía electoral a la Suprema Corte de Justicia. Es un poco fuera de tema, o más bien fuera de línea lo que te estoy comentando, pero hasta eso se especula. El tema, francamente, es de que hay algún propósito que no está vinculado con la idea de que él se sale porque ya no tiene nada que aportar. Porque un ministro de la Suprema Corte de Justicia que ingresa a ese alto cargo sabe de la responsabilidad que debe tener durante los 15 años y que solo en un caso como el que ya comenté pueda permitir su separación. El darle una vuelta es un fraude a la Constitución, sin duda alguna. Tiene un dosis altamente política, todo este intríngulis viendo como un affair, como dirían los franceses, un affair constitucional. Por lo tanto, hay sin duda alguna una condición
a generar pues un conflicto muy serio políticamente ahora que el Senado se reciba la solicitud de la renuncia, que más bien es la propuesta del presidente para que sea lo que él ya aprobó. Y ahí se va a generar nuevamente un conflicto entre la mayoría y el Senado, los grupos minoritarios. Entonces, tiene una gran dosis política, y el hecho de que el ministro haya aparecido de una manera plena y completa en el ámbito electoral, pues da un marco para una discusión que no solamente tiene aspectos jurídicos constitucionales, sino también de sentido y de carga moral, porque también está en juego la moralidad pública con que se deben desempeñar los funcionarios que están regulados directamente por la Constitución, como es el caso. Pues ahí está. Doctor, le agradezco mucho la claridad de la explicación. Gracias por tomarse el tiempo para explicarnos y gracias por sus comentarios. Gracias a ti, Enrique. Buenas tardes. Siempre un gusto, doctor. El doctor Jorge Moreno Collado.